En el siguiente reportaje, lo que vamos a ver es algo que va mucho más allá de las denuncias al Contralor. Nuestro reportero ha encontrado que no es solo el mismo Contralor el que estaría involucrado en temas irregulares. Más auditores denuncian que a nivel de los altos cargos de la Contraloría se ejerce una serie de presiones indebidas a los auditores que quieren hacer un informe honesto. Este es un reportaje que se suma a las ya varias y suficientes denuncias, creemos, que hay contra el Contralor. El reportaje, por supuesto, lo ha hecho Daniel Llovera. El Contralor General Edgar Alarcón tuvo una semana muy movida. El jueves estuvo en Arequipa, donde anunció que denunciaría a las autoridades de la Universidad Nacional San Agustín por haber dado cuenta de supuestas irregularidades en la obtención de su título de contador, y acusó a la gobernadora regional Yamila Osorio de estar detrás de esa revelación. Un día antes, en el Congreso, había sostenido la tesis de que compró varios vehículos para mantener vigente el parque automotor familiar y, sobre todo, advertido que no renunciaría a su cargo. Y mientras las denuncias en su contra continuaban en distintos medios, otros 3 auditores tomaban la decisión de sumarse a los denunciantes Walter Grados y Juan Castelo y contar sus experiencias como auditores y jefes de control interno. A diferencia de sus colegas, los nuevos auditores apuntan no solo al Contralor de la República, sino además a algunos de los miembros más connotados de la plana mayor de la Contraloría. Estos auditores revelarán por primera vez que recibieron presiones y fueron removidos de sus puestos cuando realizaban investigaciones y auditorías incómodas, y narrarán hechos inéditos que podrían poner en entredicho a parte de la cúpula de la Contraloría. El que salga el señor Alarcón no va a cambiar nada. Lo que tiene que cambiarse es todo el sistema de la Contraloría. Hay que hacer una reestructuración total. Julio Cifuentes Reyes fue un auditor que en el año 2014 se hizo conocido por denunciar públicamente un presunto fraude en la Caja Metropolitana durante la gestión municipal de Susana Villarán. Pero entre el 2009 y el 2012, en tiempos de Fuad Curi como Contralor, Cifuentes tuvo un puesto clave en la gerencia de auditorías financieras, donde tenía a su cargo la recepción y revisión de las auditorías externas. Él señala que en el año 2009 empezó a recibir presiones de 2 altos funcionarios: el actual vicecontralor Osvaldo Yupanqui Alvarado y el actual gerente central de calidad Paco Toledo Yayico, para cambiar un dictamen sobre Agrobanco que en el 2006 había sido entregado por el auditor externo Edgar Garay. Osvaldo Yupanqui, que era en ese tiempo vicecontralor con Paco Toledo, quisieron que yo firmase una carta en la que le exigía a Edgar Garay cambiar su informe, cosa que yo no hice, porque yo estaba de acuerdo en la opinión y en el informe con el auditor. Según el dictamen del auditor externo Edgar Garay, los estados financieros de Agrobanco no contemplaban operaciones por un total de 21 millones de soles que a través de un decreto de urgencia había transferido el gobierno central para financiar créditos en cadenas productivas de la pequeña y mediana agricultura. Paco Toledo, que era mi jefe, me trae un día una carta. Me dice: Julio, tienes que firmar esta carta. ¿Y qué cosa era la carta? La carta era sobre un informe que había elaborado la firma Garay y Asociados, en la que ellos identifican que había 21 millones de soles que no estaban sustentados. Pero ese dinero aparentemente no había sido destinado a los pequeños agricultores. ¿Y por qué querían cambiar el contenido del informe? ¿Por qué cree usted? Porque estaban tapando a alguien del Banco de Agrario, que seguro que ha habido una componenda como en muchos de los casos han habido. Cuarto Poder buscó corroborar la versión de Cifuentes y buscó al auditor Edgar Garay Callayi, de la sociedad auditora Garay Asociados. El contador confirmó la versión. Las presiones surgen a fin de que yo cambie el dictamen. ¿A qué tipo de presiones se refiere? Hubo un documento que me llegó de 2 personajes principales de la Contraloría. Uno es del señor Osvaldo Yupanqui y el otro es de un tal ingeniero Paco Toledo. Con este oficio me obliga realmente de que debo modificar el dictamen. Garay también menciona a los 2 altos funcionarios que señaló Cifuentes como los que presuntamente ejercieron presión para el cambio de su informe.
me han seguido insistiendo a que yo cambie el dictamen. Eso es lo grave. El señor Yupanqui no sé qué poder tenía en ese momento y no sé qué venganza personal tiene conmigo y la sociedad. A través de una comunicación remitida a este programa, la Contraloría señaló que nunca presionó a Garay y que el problema con los fondos observados en su informe fueron una controversia sobre la naturaleza de los mismos, más no una irregularidad. El caso es que luego del problema por Agrobanco, Garay se topó con uno más complicado aún, el del Banco de Materiales. Como se recuerda, el del Banco de Materiales fue uno de los primeros escándalos de corrupción detectados en el segundo gobierno de Alan García. Cuarto Poder reportó aquel año el hecho y el auditor Garay fue precisamente pieza clave de esa denuncia. Y esta situación también trajo problemas de entendimiento con el banco, se quejó a la Contraloría y la Contraloría admitió la queja. En el caso de Agrobanco era distinto porque era una presión interna de la Contraloría. En el caso del Banco Materiales fue una presión política, porque en ese momento había grupos apristas que manejaban el Banco Materiales. Como era previsible, la relación entre el auditor y la Contraloría se rompió de mala forma. ¿Qué vino después? Vino la represalia directa a la empresa. Buscaron el pretexto de que yo era deudor tributario. La deuda mía era 63 soles e incluso me denunciaron penalmente ¿Por qué? Porque la SUNAT aduce de que soy deudor tributario, pero finalmente no debía nada. No debía nada. ¿Por qué? Porque yo tenía pagos indebidos a la SUNAT, algo de 18.000 soles, el cual me han devuelto con documentos. Más bien, usted había pagado en exceso. Yo era acreedor de la SUNAT. Todo concurso que yo postulaba, ninguno era elegible, a pesar que tenía más mérito que cualquier sociedad que estaba postulando. ¿Pero usted ganaba esos concursos? Ganaba en la mesa y después me cambiaban los resultados. El año pasado, la sociedad auditora Garay logró que la Contraloría le levantara la sanción y volvió al sistema de control. Esta situación, sin embargo, no amilana a Edgar Garay de opinar sobre la posibilidad de que el actual vicecontralor Osvaldo Yupanqui asuma la conducción principal de la institución en caso Edgar Alarcón sea retirado del cargo. Una persona cuestionada, vapuleada, ¿cómo se puede permitir que asuma una responsabilidad tan grande para el país? Sería un suicidio para el país. No está preparado técnicamente, no conoce, no hay experiencia en control. Segundo, moralmente no estaría calificado porque esa persona viene haciendo mucho daño en el interior de la Contraloría. Él es Rafael Kusianovich Rodríguez, con 15 años de experiencia como auditor de la Contraloría, 12 de los cuales como jefe de control interno de varias instituciones públicas. Dos de ellas, el gobierno regional del Callao y el Ministerio de Defensa. El ingeniero Kusianovich debe ostentar el récord de permanencia en el Callao, pero por durar poco. En la Contraloría normalmente un jefe de OSI está programado para que esté 3 años en una entidad. Puede ser hasta 5 por alguna necesidad, cosa muy extraña. Para mí fue un récord porque estuve 4 meses nada más. ¿Y por qué tan poco tiempo? En esos 4 meses, realmente en el gobierno regional del Callao, donde uno pone el dedo, sale pus, en cualquier lado. Eso ocurrió a fines del año 2012. Kusianovich y su equipo de OSI Callao habían descubierto que el gobierno regional de Félix Moreno había construido e inaugurado canchas de fulbito de gras sintético sin haber realizado el debido proceso de selección de la empresa o las empresas constructoras. Nosotros íbamos, tomábamos fotos incluso de las placas de mármol de la inauguración y si volvíamos a los 2 días... ¿Ya estaban inauguradas? Ya estaban inauguradas y teníamos fotos con el señor Moreno, en una escalera estaba el Puma Carranza. Kusianovich narra que se dirigió a la sede de la Contraloría llevando consigo las fotos de las canchas inauguradas y allí consiguió la promesa de apoyo para su trabajo de uno de los funcionarios. Recuerda incluso el día que ocurrió. Eso fue un jueves y en el peruano de ese lunes había salido mi cambio. Entonces, ¿Quién lo firmaba? El Contralor firma las resoluciones, pero con el visto de Edgar Alarcón, que era vice y... No solo fue la resolución publicada en el peruano. Kusianovich habla también de una carta enviada desde la Contraloría al presidente regional Félix Moreno. El Contralor firma una carta al señor Moreno indicándole que el señor Rafael Kusianovich a partir de tal fecha ya no es jefe de OSI. Ese documento llegó a las 9 de la mañana del lunes
al gobierno regional del Callao, lo cual significa que el motociclista o el carro salió a las 8 de la mañana de la Contraloría. Y ese documento se preparó ¿cuándo? Domingo, sábado o viernes. Entonces, yo supongo que ya venía, ¿no? Ya venía mi cambio con solo 4 meses porque, como yo le repito, donde usted ponía el dedo, salía pues infectado ese gobierno regional. Así acabó la aventura chalaca de este auditor, hijo de quien fuera contralor del segundo gobierno de Fernando Belaúnde, Miguel Ángel Kusianovich. Alarcón un poco justificando mi cambio o protegiéndome, entre comillas, porque él obedecía a las órdenes y era el ejecutor del contralor. Entonces, él me dice, vas a trabajar conmigo. En febrero del 2013, el auditor volvió a la acción tras ser designado jefe del órgano de control interno del Ministerio de Defensa. Allí se topó, de acuerdo a su relato, con presuntas irregularidades en la reparación de los motores de un lote de aviones Antonov de la aviación del ejército. El problema que se detectó, o la irregularidad, fue que los mecánicos de la empresa Trepsa no entraron ni en cantidad ni en las horas a hacer el trabajo. El trabajo lo hacían los técnicos y mecánicos de la aviación del ejército. ¿Y cómo prueba eso usted? ¿Cómo lo probó en ese momento? Lo probamos porque hay un cuaderno de control de terceros. Nosotros revisamos esos cuadernos del 2009 al 2012 y evidenciamos que no habían entrado. No habían hecho el trabajo en las fechas ni en otra fecha que decían que se habían hecho. Indica que también encontró deficiencias en la construcción de bases antisubversivas en el BRAE y problemas en una compra de visores nocturnos. Él asegura que ello le valió ser nuevamente removido del puesto un año después, en febrero del 2014. A mí me mandan a la gerencia de defensa, como dije antes, ¿no? Del Ministerio de Defensa de OSI me mandan ahí. ¿Otra vez a oficina? A oficina. Cuando yo soy jefe de OSI por concurso. Ya, pues yo lo considero un hostigamiento. No me iban a pasar a ningún OSI. Y mediados de diciembre, fui a decirle a Edgar Alarcón que quería renunciar. Era tanta las ganas de que yo me vaya que ni siquiera había firmado una renuncia y ya me habían depositado mi plata, ¿no? Entonces, después de eso me han llamado a mí. Mira, que para que regularices, que no vas a poder cobrar tu cheque. Oye, mi cheque ya lo cobré, ¿no? La Contraloría ha señalado en oficios remitidos a este programa que ni Alarcón, ni Yupanqui, ni Toledo han ejercido presión alguna sobre los auditores. Pero no son los únicos altos funcionarios cuestionados. Otra es la actual secretaria general de la Contraloría, Elsa Marchinares Maecagua, mano derecha de Alarcón, a quien acompañó en la entrevista que sostuvo con Cuarto Poder y en la célebre reunión con el ministro de Economía, Alfredo Torne. Marchinares ha sido denunciada por un ex jefe de control interno de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, José Miranda Plasencia, quien fue precisamente el antecesor en el cargo de Juan Gastelo, aquel ex jefe de control interno que denunció en Cuarto Poder que el hoy preso alcalde de Chiclayo, Roberto Torres, y 2 funcionarios ediles fueron recibidos por el asesor del Contralor, Howard Chang. El ex auditor Miranda denunció en mayo del 2016 a la secretaria general de la Contraloría y a otros 4 funcionarios de la sede de control de Trujillo por el alquiler presuntamente sobrevalorado de la sede institucional en esa ciudad. Miranda les imputa los delitos de negociación incompatible y colusión. Como informó la Contraloría a este programa, una Fiscalía Anticorrupción de Lima archivó la denuncia, pero ante la apelación del propio denunciante y de la Procuraduría Anticorrupción, la 4ª Fiscalía Superior Anticorrupción enmendó la plana al fiscal provincial y el 31 de enero pasado anuló ese archivamiento, por lo que la investigación contra la secretaria general continúa su curso. ¿Qué va a pasar con la Contraloría si Alarcón llega a ser destituido? Así piensan estos auditores. Realmente se trata, y no solo de la Contraloría, sino del Sistema Nacional de Control. La Contraloría ha sido manejada por una cúpula que está ligada con la corrupción y que protege a la corrupción. El que salga el señor Alarcón no va a cambiar nada. Lo que tiene que cambiarse es todo el sistema de la Contraloría. Hay que hacer una reestructuración total. Pueden nombrar ahorita a un contralor y él no sabe lo que hay adentro. Y la gente que tiene arreglos de informes, negociados, yo
choco con un presidente ejecutivo en una entidad, y si él tiene el acceso al lobby de la Contraloría, va. Al señor Castelo lo han votado de la Contraloría, diciendo, entre otras cosas, oye, usted ha demorado un año en sacar un informe. Eso es falta. Eso es mentira. Porque te puede demorar un año dependiendo de la situación. Pero la Contraloría, yo tengo un informe, y el señor Castelo también, se ha demorado 10 años en sacar un informe. La Contraloría. Walter Grados, Juan Castelo, Julio Cifuentes, Rafael Kusianovich y Edgar Garay. Ya son 5 los exauditores y jefes de control interno que dan la cara para poner en cuestión la idoneidad del actual Contralor, pero también de algunas de las más altas autoridades de la Contraloría. Hay más, por cierto, pero que prefieren mantenerse en el anonimato. Algo debe pasar en la Contraloría. La pregunta es, ¿quién la audita? ¿Quién la controla?